Hola, bienvenido a tu canal del Eurofan Barbudo, que soy yo. Parecía que España estaba encaminándose a mejores resultados en la competición tras consolidar en muy poco tiempo su más reciente preselección nacional, el Benidorm Fest, apostando cada vez más por la marca Eurovisión y muy especialmente desde el efecto Chanel. De hecho, la disruptiva y transgresora propuesta presentada por Nebulosa durante el festival del año pasado estaba llamada a generar impacto y a un buen resultado, pero al final no ha terminado de convencer como se esperaba, teniendo que conformarse con la 22ª plaza en la clasificación final. Aún así, el país ibérico no pierde los ánimos, con una audiencia cada vez más volcada hacia el festival en estos últimos años, ansiando una tercera victoria que todavía se le sigue resistiendo. Vamos a ver ahora a la siguiente artista que ha tenido la ocasión de representar a la nación mediterránea en Basilea. Empezamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de España para Eurovisión 2025, que ha sido representada por la cantante Melody con la canción Esa Diva. Antes de responder a la pregunta de a qué diva se refiere, descubriremos más de esta polifacética artista que ahora puede añadir a su palmarés su participación en el festival. Sin más dilaciones, vamos con la reseña. Comenzamos como de costumbre repasando la biografía y la trayectoria de ella antes de vivir su experiencia eurovisiva en tierras suizas. Melodía Ruiz Gutiérrez, mejor conocida artísticamente como Melody, es una cantautora, bailarina, actriz y modelo española procedente del pueblo de Dos Hermanas y actualmente vive en la ciudad de Málaga, ubicada al sur del país. Ella se cría en un entorno familiar muy ligado al mundo artístico, especialmente por su padre, que fue cantante y miembro de la agrupación Los Quillos, descrita habitualmente como una especie de Jackson 5 a la española. Ello contribuiría a desarrollar un amplio interés por la música y el baile, tanto así que a la edad de 6 años ya coreografiaba en las actuaciones de la banda de su padre y comenzaría a cursar estudios de canto, guitarra, piano e interpretación, con la que ya iba demostrando un amplio talento. Para el año 2000, a la edad de 9 años, sería descubierta por el productor de rumba flamenca José Luis Cantero, mejor conocido artísticamente como El Fari, quien quedó ampliamente impresionado con el talento de Melody tras ver una grabación suya cantando y bailando, al punto que la apadrinaría en su casa en Madrid durante varios meses para convertirla en una artista musical. Durante el proceso grabaría y produciría el que sería su primer álbum de estudio, que fue lanzado oficialmente al año siguiente. El primer sencillo promocional, El Baile del Gorila, se convertiría en un auténtico éxito, encabezando las carteleras musicales españolas, siendo nominada oficialmente como la canción del verano de ese año, y alcanzando muy altas posiciones en Francia, en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, convirtiéndose muy rápidamente en una de las artistas infantiles más prodigiosas de la escena musical española. El álbum a su vez sería todo un éxito de ventas, con el que inclusive logra una nominación a los premios Grammy Latinos como mejor álbum infantil al año siguiente. En las mieles del éxito de su primer álbum, tendría su primera gira promocional durante el año 2002, actuando en conciertos tanto en España como en el extranjero, visitando buena parte de Latinoamérica, así como Estados Unidos, Brasil, Australia, Japón y Reino Unido, teniendo una aparición estelar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile a principios de ese mismo año. Y a su vuelta a España tuvo una participación en un episodio de la serie española Cuéntame Cómo Pasó, con el que tendría también su estreno como actriz, en la que tendría otra aparición muchos años después, ya de adulta. No pasaría demasiado tiempo hasta el lanzamiento de su segundo álbum de estudio a mediados de ese mismo año, aunque no lograría emular el impacto de su predecesor. Luego, durante el año 2003, tras haber recibido 2 nominaciones en los premios Billboard de la música latina por su primer álbum, lanzaría su tercer álbum de estudio, que tampoco logra emular el impacto de sus 2 primeros trabajos musicales,
a pesar de que 2 de sus sencillos promocionales alcanzan altas posiciones en las carteleras musicales españolas. Y después, en el año 2004, lanza su cuarto álbum de estudio, con composiciones más dirigidas a un público más adolescente, que logra un moderado éxito en España. En el transcurso de estos primeros años, ella llegó a colaborar también en otras producciones musicales. Poco antes de lanzar su primer álbum de estudio, participa en el álbum benéfico Hay que volver a empezar, que buscaba concienciar contra la violencia de género. En el año 2003 participa en la producción musical Ellas y Magia, que es una compilación de canciones de varios temas de diferentes películas animadas de Disney interpretadas en español, cuyas ventas se donaron íntegramente a fundaciones de ayuda contra la drogadicción. Y en el año 2004 hace una colaboración con el tenor griego Mario Frangoulis en una de las canciones del segundo álbum de estudio del cantante lírico. Pero entonces, durante el año 2005, Melody desaparecería completamente de la escena pública, lo que suscitaría numerosos rumores sobre ella. Y es que, tomando en cuenta que desde sus inicios ya era una niña con amplia presencia en distintos proyectos profesionales y que era muy mediática, se hizo bastante extraño para la gran mayoría de que la noche a la mañana no se le viera ni la sombra. Una leyenda urbana circuló durante esos años alegando que Melody habría muerto en un accidente de avión, sin que hubiese un hecho que lo confirmara como tal. Y luego otra teoría sugirió que ella habría cometido suicidio tras sufrir depresión, pero se descubrió luego que se trataba de otra persona diferente que se llamaba Melody y no Melodía como su nombre real. Todos esos rumores se extenderían a lo largo del tiempo hasta que finalmente la propia Melody los desmentiría absolutamente todos, tras reaparecer nuevamente durante el año 2008, cuando lanzó oficialmente su quinto álbum de estudio, con temas que van desde el pop latino hasta la rumba flamenca, siendo además el primer trabajo discográfico en el que ella interviene mucho más como compositora en varios de los temas del álbum, pudiendo apreciar su madurez tanto personal como vocal. Tras una gira promocional que la llevó por varios países, tendría su primer intento para representar a España en Eurovisión al año siguiente, al participar en la entonces preselección nacional organizada por la televisión pública española, denominada Eurovisión 2009 El Retorno. Ella participaría junto a la compañía de danza contemporánea Los Vivancos con la canción Amante de la Luna, con la que lograrían avanzar a la gala final, habiéndose perfilado como uno de los grandes favoritos desde el inicio, pero justo después de la primera semifinal en la que compitieron se desató la polémica. Y es que los chicos de Los Vivancos decidieron retirarse de la preselección alegando numerosas fallas en la producción y organización de la misma, así como la percepción de un excesivo foco hacia Melody a pesar de que era una candidatura conjunta. Estamos hablando de la época oscura que hubo con las preselecciones españolas en aquellos años, por lo que no es de extrañar para muchos. A pesar de lo ocurrido, Melody decidiría seguir adelante con la candidatura por su cuenta, buscando en este caso a otro grupo de bailarines para la gala final. Muchos pensarían que este suceso afectaría su favoritismo inicial, pero lo cierto es que el resultado de las votaciones arrojaría un empate en la primera plaza entre ella y la cantante Soraya Arnelas a recibir la misma puntuación, pero al haber sido esta última la que recibiría más puntos por parte del televoto, terminaría siendo elegida como la representante española que acudiría a la edición de ese año en Moscú, Rusia. Después de su participación en aquella preselección, Melody estuvo alejada del foco mediático por un par de años, hasta que en el 2012 volvería nuevamente a la escena musical con el lanzamiento de un nuevo sencillo que sería un adelanto del que sería su sexto álbum de estudio, aunque luego al año siguiente, en el 2013, volvería a probar suerte en la televisión, inicialmente con una participación como artista invitada en la primera temporada especial del reconocido concurso de talentos Tu Cara Me Suena, conocida como Tu Cara Más Solidaria, con el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja Española y prevenir los desahucios. Ella terminaría quedando en el segundo lugar al final de dicha temporada, lo que le ayudaría a convertirse meses después en una de las concursantes de la tercera temporada del ya mencionado concurso de talentos. Durante aquella temporada lograría igualmente llegar a la gala final, quedando nuevamente en segundo lugar después de la cantante Edurne, quien luego terminaría siendo la representante española en Eurovisión en el año 2015 durante la edición celebrada en Viena, Austria.
Al término de la temporada de Tu cara me suena por el año 2014, ella concentraría sus esfuerzos para fundar su propio sello discográfico con el que lanzaría su sexto álbum de estudio que venía preparando desde ya hace un tiempo, presentando un sonido mucho más moderno en comparación a todas sus producciones anteriores, como parte de esa evolución que ha ido teniendo tanto a nivel personal como musical, con letras que abordan temáticas mucho más maduras. Poco después, en el año 2015, participaría en otros proyectos en paralelo a su carrera musical. Por una parte, fue la compositora e intérprete de la canción In My Mind, que formaría parte de la banda sonora de la película española Ahora o Nunca, siendo curiosamente la primera canción que Melody compone en inglés, donde además tuvo la oportunidad de estrenarse como actriz cinematográfica al formar parte del reparto de la película como actriz secundaria. Por otra parte, además de su carrera como solista, formaría un dúo con su hermano Eleazar denominado Melek 2, con el que lanzaría un único sencillo tanto en español como en inglés, que no tuvo mucha repercusión en la escena musical del país, sin embargo, por lo que terminaron disolviendo el dúo al poco tiempo. Durante los siguientes años, a la vez que se involucraba en diversos proyectos televisivos, bien sea como presentadora o como jurado, se mantendría relativamente activa en la escena musical española, lanzando varios sencillos de manera independiente en diversos géneros musicales, desde el pop latino, pasando por la balada hasta la rumba flamenca. Curiosamente, en el año 2023 lanza su primer EP, que se compone de algunos de sus éxitos reinterpretados en versiones más modernas con una banda en directo. Si bien es su producción más reciente, es el único trabajo musical hasta la fecha que no tiene ningún tema inédito tras su último álbum de estudio de hace casi una década. Más allá de su faceta musical y televisiva, Melody también ha incursionado en otras actividades a lo largo de su vida adulta. Ha trabajado como modelo, desfilando por varias pasarelas tanto en España como en Latinoamérica, siendo además imagen de compañías de alta costura como Chanel, Dolce & Gabbana, Dior, Gucci o Versace. Ella también ha realizado diversas obras caritativas y humanitarias siempre que ha podido, bien sea por su cuenta o a través de participaciones en galas benéficas, colaborando para numerosas organizaciones no gubernamentales que apoyan diversas causas como la hambruna, la lucha contra la drogadicción o la lucha contra el maltrato a las mujeres. Musicalmente hablando, Melody ha incursionado en varios géneros musicales durante su carrera musical hasta ahora, como hemos visto un poco a través de su discografía, aunque sí hay dos géneros que predominan principalmente en su trabajo musical, son el pop latino y la rumba flamenca. Por otra parte, también es muy conocida por ser muy buena bailarina, faceta que naturalmente ha incorporado desde sus inicios en todas sus actuaciones en directo. De hecho, es bastante normal verla durante sus conciertos realizando complicadas coreografías con su cuerpo de baile, aunque también es muy habitual verla improvisar sobre el escenario, sobre todo cuando interactúa con el público, mostrando todo su desparpajo con completa naturalidad, como suele ser típico de los artistas andaluces. Melody mantendría ese mismo mediano perfil que ha estado teniendo en estos últimos años, lanzando más sencillos independientes, algunos de ellos en colaboración con otros artistas españoles y latinoamericanos, participando el año pasado como jurado invitada en la cuarta temporada de la versión española de Drag Race, y más recientemente tuvo en mente volver a intentar a representar a España en el festival, no solo por quitarse la espina clavada de haber quedado segunda en aquella preselección del año 2009, sino porque para ella era un sueño que llevaba teniendo desde sus inicios como artista infantil. Veamos entonces cómo logra finalmente tener la oportunidad de vivir la experiencia eurovisiva en primera persona. Manteniendo la estrategia de estos últimos años, la televisión pública española organizaría la que sería la cuarta edición de su más reciente preselección nacional Benidorm Fest, para elegir tanto al artista como a la canción que representaría al país en Suiza. Poco después de la celebración de la gran final en tierras suecas, se abriría el plazo de recepción para los artistas y compositores españoles que quisiesen tomar parte en la competición, cerrándose el mismo a mediados de octubre del año pasado. Al cierre del plazo se pudo conocer que se recibieron cerca de 1000 propuestas,
siendo todo un récord hacer la cifra más alta desde que se organiza la preselección. Un panel de expertos se encargaría de seleccionar a los 16 concursantes, más otros 6 de respaldo, que competirían en la preselección, haciendo el anuncio de los artistas con sus respectivas canciones a mediados de noviembre del año pasado, estando Melody de entre los elegidos, y haciendo el estreno oficial de sus canciones candidatas a mediados de diciembre del año pasado. También se anunció que se volvería a organizar el campamento de composición, luego de introducirlo durante la edición pasada, aunque en esta ocasión no se llegó a revelar si de entre las candidaturas elegidas hubo alguna procedente de dicho campamento. Para esta edición, el formato tendría algunos cambios y novedades con la publicación de las bases de la competición por parte de la televisora. En primer lugar, se eliminaría el jurado demoscópico que se introdujo desde la primera edición, colocando en su lugar la modalidad de votación gratuita a través de una aplicación móvil permitiendo un único voto por usuario. Ello en respuesta a las numerosas quejas recibidas de la audiencia por los altos costos de votación, tanto por llamadas telefónicas como por mensajes de texto, siendo curiosamente los más caros de toda Europa, que se vio reflejado además en las bajas cifras recibidas por parte del televoto. Y en segundo lugar, siguiendo la dinámica que se realiza habitualmente en las semifinales del festival, se haría un cambio en el anuncio de los clasificados durante las semifinales, anunciando únicamente los artistas que pasarían a la gala final, publicando los resultados completos al final de la competición. Inicialmente había relativa expectación con la candidatura de Melody, habiendo en este caso otras que obtuvieron mucho más favoritismo y más tomando en cuenta que era su segundo intento después de muchos años, pero aún así ella se mantuvo cauta, sugiriendo que esperaran hasta que vieran la presentación de su propuesta en directo. Melody hace su primera aparición en la segunda semifinal, casualmente cerrando la gala, donde desafortunadamente llegó a experimentar problemas con el sonido por unos breves segundos que afectaron a su interpretación, no logrando acertar con las notas durante el puente de la canción, mas ello sin embargo no le impidió que obtuviese una de las 4 plazas para la gala final. Posteriormente, durante esa misma gala final que tuvo lugar a principios de febrero pasado, nuevamente a cargo de cerrarla y habiéndose corregido los fallos de sonido que le afectaron durante la semifinal. El resultado de las votaciones reveló que Melody terminaría siendo la absoluta favorita del público, mientras que fue la tercera artista más votada por el jurado, reuniendo los puntos necesarios para hacerse con la victoria en la preselección y logrando luego de 2 intentos el derecho de representar a España en el escenario de Basilea. Luego de su triunfo en la preselección, Melody revelaría que haría varios cambios a la candidatura de cara al festival, desde la canción hasta la puesta en escena, con el objetivo, según declaró ella misma, de hacerla más accesible al público internacional y así intentar mejorar sus posibilidades de tener un buen resultado. Para ello se pondrían manos de productores británicos para trabajar en la remasterización del tema, a la vez que comenzaba a promocionar su candidatura en varios programas televisivos y se preparaba la grabación y producción del videoclip oficial que sería estrenado oficialmente a mediados de marzo pasado. Sencilla pero valiente y poderosa. Ahora paso a analizar con mayor detalle de esta propuesta con la que ella finalmente cumple su sueño de acudir al festival. Antes de comentar, cabe destacar que la canción tuvo 2 versiones. La original, que fue la que presentó inicialmente durante el Benidorm Fest, contenía una producción que fue trabajada inicialmente por los reconocidos productores y compositores suecos Joey Depp, Peter Bostrom y Thomas Gison, todos ellos muy conocidos por componer infinidad de candidaturas para el festival, tanto para Suecia como para otros de los países participantes. Mientras que la remasterizada, la que se presentó finalmente en el festival en Basilea, fue la que surgió tras la victoria de Melody en la preselección, trabajada por un grupo de productores británicos como ya mencioné antes, y es la que analizaré a continuación. La melodía es un tema de pop electrónico con elementos de la rumba flamenca, apreciables sobre todo con la guitarra clásica y las castañuelas. El primer verso inicia con un sonido mucho más sinfónico, fundamentada en una instrumentación de cuerdas, hasta que cambia justo con el primer estribillo, pasando al sonido electrónico
que le caracterizaría por el resto del tema. Para los que conocen a Melody desde sus inicios, o al menos desde su primer intento para representar a España en el festival, está más que claro que aptitudes vocales tiene de sobra, y en este caso no fue la excepción, demostrando mucha versatilidad y fuerza a lo largo del tema, destacando especialmente un momento de derroche vocal que realiza justo antes del último estribillo, representando el punto cumbre para luego finalizar el tema con contundencia. Es apreciable además la incorporación de coros durante los estribillos, a diferencia de la versión original que no los tiene, que ayudan especialmente a darle mucha más potencia al tema. La letra ha sido escrita íntegramente en español por ella misma junto con el compositor español Alberto Fuentes Lorite, que además de formar parte del equipo de trabajo para varias producciones musicales de ella, ha trabajado como compositor para otras artistas españolas, destacando en particular a Rosa López, quien fuera la representante española para el festival en el año 2002 durante la edición celebrada en Tallinn, Estonia, y al célebre dúo femenino Azúcar Moreno, quienes hicieron lo propio en el año 1990 durante la edición celebrada en Zagreb, en la entonces antigua Yugoslavia, y que luego participaron muchos años después en la primera edición del Benidorm Fest de hace 3 años con la canción Costureo, que fue compuesta por él. Sobre el contexto que tiene detrás, Melody ha comentado que la canción cuenta una historia personal de crecimiento y aprendizaje, rechazando en este caso la superficialidad o las actitudes despectivas con las que a menudo se asocia a las divas tradicionales, optando más bien por una versión más positiva y empoderada, enfatizando a su vez que una diva no es precisamente una persona famosa que esté en lo más alto, sino que divas son todas esas personas que se esfuerzan cada día por ser una mejor versión de ellas mismas y por mantenerse auténticas. Al mismo tiempo, el tema busca ser una especie de agradecimiento a toda la gente que la ha seguido desde sus inicios como artista infantil hasta convertirse en la artista consagrada que es a día de hoy. Todo esto puede percibirse muy fácilmente al leer la letra con más detalle, enfatizando 2 frases en particular. En el primer verso, cuando menciona "fui del mundo la rumbera", es una clarísima referencia a la canción El baile del gorila, el que fuera el primer gran éxito desde niña. Y luego en el estribillo final, cuando menciona "ya verán, esa diva soy yo", que representa la reafirmación de su propia historia personal que ha buscado resumida en esta canción. Aún tomando en cuenta el hecho de que se trata de una historia autobiográfica, el mensaje que busca transmitir el tema, de acuerdo a ella misma, es que ser una diva no es cuestión de fama o de pisar a otros, sino de ser fiel a la esencia de uno mismo como persona, manteniendo una actitud resiliente y compartiendo todo su talento con pasión y libertad. Habiendo visto más de este potente tema, veamos ahora cómo Melody ha reflejado el contexto de la misma a través del videoclip oficial. La trama comienza con la imagen en blanco y negro en un inicio, donde Melody estaría llegando en una limusina con un nutrido grupo de fotógrafos capturando todas las instantáneas posibles de ella, un poco retratando la situación como esos clásicos momentos en los que una persona muy famosa, la denominada diva tradicional, hace su llegada a un sitio. Ella comienza a interpretar el primer verso aún estando dentro de la limusina, mientras la lluvia de flashes continúa, hasta que justo antes de emplazar al primer estribillo, se dispone a salir de la limusina. Luego entonces prosigue la interpretación con el primer estribillo, viéndose a Melody vistiendo un traje de gala y realizando diferentes poses ante el objetivo de las cámaras de fotógrafos que se mantienen alrededor de ella, hasta que en cierto momento los deja atrás para seguir su camino. Luego de quitarse la capa y salir tras un telón, la imagen pasa a ser ahora a todo color y ella reaparece nuevamente en un escenario con un atuendo negro ceñido al cuerpo, acompañada de un grupo de bailarinas con las que hace una coreografía muy enérgica que es percibida tanto de tomas generales como cenitales. Con el segundo verso se alternan escenas de Melody junto con los fotógrafos, una tras de ella en un camerino junto con las bailarinas que se vieron antes, donde se ven que están preparándose, probándose atuendos y maquillándose antes de entrar en escena, así como de otras adicionales de ella sola utilizando un atuendo que tiene mucha pedrería. De esas tomas destaco esta en particular, porque para mí tiene ese toque sublime y hasta cierto punto icónico, retratándose como la diva que es y que ella misma relata.
Para el segundo estribillo se retorna nuevamente al escenario ya visto anteriormente con Melody y los bailarines, notándose en este caso que el grupo de bailarines es mucho más grande, haciendo inicialmente una danza coreografiada y volviendo luego a la dinámica enérgica y bailable, que se alternan con tomas generales de ella sola, destacando poco después una parte en la que uno de los bailarines le da la mano y Melody la coge, dando la impresión de que en un principio que bailaría con él, pero entonces hay un cambio de escena más bien, viéndose a Melody en otro escenario diferente, vistiendo otro traje de pedrería ceñido al cuerpo acompañada del primer grupo de bailarinas de antes, sin dejar en ningún momento de hacer la coreografía junto con ellas. Durante el puente hay un juego de luces que crean cierto efecto estroboscópico mientras continúan con las diferentes coreografías, en algunos casos viéndose en tomas a cámara lenta, alternándose con tomas cercanas de ella posando para la cámara, muy especialmente durante el momento cumbre de la interpretación cuando ella tiene su momento de derroche vocal. La dinámica enérgica y bailable se mantiene durante el estribillo final, estando acompañada de todos los bailarines hasta que finaliza la interpretación con Melody haciendo una complicada pirueta con uno de los bailarines mientras el resto termina la coreografía. Al cierre del videoclip se observa una toma en el camerino de antes, donde ahora aparece el nombre de ella y el título de la canción escritos en el espejo con un labial rojo, dando a entender que lo habría escrito la propia Melody antes de coger sus cosas y abandonar el camerino. Previo al videoclip oficial, ella ya tuvo oportunidad de presentar su propuesta durante su paso por la preselección. Vamos a ver entonces con más detalle cómo fue la presentación de su propuesta en directo durante su participación en el Benidorm Fest con la versión original del tema. Recordando la puesta en escena en la preselección, esta inicia con Melody estando sobre un columpio, mientras varios focos la iluminan desde allí arriba. Ella luce inicialmente un vestido negro con una larga capa que llega hasta el suelo del escenario y un sombrero de estilo cordobés. En cierto momento se quita dicho sombrero para lanzarlo a un lado y justo antes de empezar el primer estribillo ella se echa hacia atrás, dando la impresión que se ha caído del columpio, y luego entonces se la ve en el suelo del escenario desde una toma cenital junto con los bailarines que hacen una coreografía también recostados del suelo, a la vez que comienzan a aparecer ramas espinosas en las pantallas LED del suelo del escenario. Uno de ellos la levanta del suelo y todos se aproximan al frente del escenario, donde le quitan el resto del vestido negro a Melody para revelar un atuendo de brillante ceñido al cuerpo, haciendo una coreografía con ellos desde allí. Con el segundo verso ahora aparece al fondo del escenario una estructura de utilería que se asemeja a una peineta, desde donde ella continúa la interpretación mientras se observan tomas giratorias en torno a ella en dicha estructura, pasando luego a tomas amplias de ella con los bailarines, a la vez que siguen apareciendo ramas espinosas en los componentes visuales. El inicio del segundo estribillo, en lo que se refiere a la coreografía de Melody con los bailarines, es mucho más llamativa, porque primero da una vuelta entera, luego la suben al hombro de uno de los bailarines, inclina su cuerpo hacia atrás desde ahí mientras es sostenida por el resto de los bailarines, da unos 3 giros encima del hombro del bailarín hasta que la bajan nuevamente, todo esto para después aproximarse al frente del escenario para continuar la coreografía desde allí mientras las ramas espinosas se tornan de color fucsia y se aprecian columnas de humo. En el puente realizan otra coreografía diferente donde llama la atención una pirueta que hace Melody con uno de los bailarines, que es seguida con la cámara, dando un efecto visual bastante interesante. Y poco después, mientras los bailarines continúan bailando, Melody se aproxima nuevamente a la peineta para tener ahí su momento de derroche vocal. Durante el estribillo final ella prosigue su interpretación desde allí, mientras aparecen columnas de chispas en la peineta. En cierto momento ella se inclina hacia abajo para coger todo cabello y hacer un pelocóptero, que es un gesto muy particular de ella durante sus conciertos. Y poco después los bailarines la trasladan al centro del escenario, haciendo desde allí la pirueta que veríamos posteriormente con el videoclip, cerrando así la interpretación con más columnas de chispas. Sin duda que ha sido la actuación más sorprendente de la noche, cerrando la gala de una manera bastante apoteósica. Y es que literalmente hace de todo. Se monta en un columpio, se cae,
Hay cambio de vestuario, la sube, la bajan, la inclinan por un lado, la llevan para otro lado, hace piruetas y baila un montón. Todo esto sin perder el aire ni desafinar ni un solo instante. Que después le saldría competencia con la polaca Justyna Szewczewska, que también hizo de todo sobre el escenario. Tras presenciar una actuación como esta, es que ha quedado ampliamente demostrada la profesionalidad y la experiencia de Melody cuando se sube a un escenario. Al fin y al cabo lleva toda una vida haciendo lo que hace. Al principio no estaba claro si ello se traduciría en un buen resultado, tomando en cuenta que había otras candidaturas que también captaron mucho la atención y que gozaban de cierto favoritismo a su vez. Mas luego esto quedó evidenciado con el resultado que obtuvo Melody tras el desglose de las votaciones, muy especial por parte del televoto, lo que le ayudaría a consolidar su victoria en la preselección. Posteriormente, y coincidiendo con el inicio de la gira promocional The Diva Experience, desde que se lanzó el videoclip oficial, Melody estuvo presentando su propuesta en directo en prácticamente todas las fiestas pre-eurovisivas de la temporada, incluyendo la de Madrid, donde ejerció de anfitriona, donde ha tenido un desempeño vocal prácticamente impecable. En este sentido, la puesta en escena sería un poco más simplificada, siendo acompañada en todas las ocasiones por el grupo de bailarines que acudiría al festival con ella, dado que hubo cambios en algunos de los bailarines originales, manteniendo buena parte de las coreografías vistas en el videoclip, de los componentes visuales vistos en la preselección y en algunos pocos casos haciendo la ya clásica pirueta del final. Para la puesta en escena en Basilea ya sabíamos por adelantado que cambiarían muchas cosas con relación a lo que vimos en la preselección, aunque estaba en la incógnita de qué detalles de la actuación cambiarían y cuáles se mantendrían. En esto hubo muchísimo debate, dado que muchos que defendían tanto la versión original del tema como la puesta en escena original de la preselección dudaban de si podría ser igual o más impactante. Ahora, según pudo verse de los primeros ensayos, hubo partes que se mantuvieron y otras partes que cambiaron. El vestido negro con la larga cola y el sombrero cordobés se mantendrían, aunque no desde el columpio como en la preselección. Hay un telón rojo en cierta parte de la actuación. La estructura de la peineta sería cambiada por una estructura elevada marmoleada con escaleras a ambos lados, en tanto que el atuendo principal de Melody estaría mejorado en comparación con el que utiliza en el videoclip. Por otra parte, los componentes visuales cambiarían completamente. La iluminación es fundamentalmente blanca y parece que hace uso de la cascada de chispas hacia el final de la interpretación, tomando en cuenta que se ven en el momento de la pirueta final. Viendo su actuación en directo en la gran final, esta comienza con Melody desde una toma cercana en claroscuro mientras interpreta el primer verso, viéndose el atuendo inicial que luce ella. En cierto momento unos focos se iluminan más hacia ella hasta que luego, justo antes de emplazar el primer estribillo, los bailarines aparecen desde debajo de la cola del vestido. Después se ve que se baja de una plataforma en la que se encontraba ella, manteniendo la toma cercana hacia ella mientras se quita el sombrero para lanzarlo a un lado. Y poco después cambia la toma, viéndose los bailarines delante del telón, que parecía rojo en un principio, pero que en realidad es morado si se observa con más detalle. Y Melody entonces aparece desde detrás del telón para unirse a los bailarines en las coreografías que hace. Para el segundo verso, los bailarines desaparecen por unos instantes, mientras Melody continúa con la interpretación, acercándose poco a poco al frente del escenario, destacando por instantes una toma cenital donde se la ve a ella con unas animaciones de cuadros LED en perspectiva. Con el segundo estribillo reaparecen las bailarinas que van realizando coreografías mientras van acompañando a Melody, que retorna poco a poco al fondo del escenario hasta que el telón cae, apareciendo entonces los bailarines restantes, desvelando la estructura central y los componentes visuales que muestran unos marcos marmoleados en perspectiva. Todo ello mientras que tanto la coreografía como la iluminación son mucho más enérgicas. En el puente se recurre a un juego de luces más dinámico y con cierto efecto estroboscópico como en el videoclip, a lo que Melody sube a través de las escaleras del tope de la estructura central para entonces tener allí su momento de derroche vocal.
ocasionando que los marcos marmoleados de los componentes visuales se quiebren en múltiples pedazos, quizás queriendo dar la impresión de que ella los rompería con la potencia de su voz. Para el último estribillo es cuando aparece la cascada de chispas que se vio en los ensayos, todo ello mientras los bailarines continúan con las diferentes coreografías, hasta que en cierto momento uno de ellos sube a la estructura central para ayudar a Melody, que lanza el micrófono al aire a realizar la pirueta final con la que cierra la interpretación. Y como si eso no fuera todo, justo después de ponerse en pie nuevamente, echa su cabello hacia adelante para hacer el pelocóptero como el que haría en la preselección. La actuación la he visto bastante solvente y ella vocalmente estuvo impecable, aunque hay partes que me han generado mucha confusión. Primero, no comprendí el hecho de que los bailarines salieran debajo de la cola del vestido de Melody. Podría intuir que era una representación de la diva tradicional y las personas que están por debajo de ella. Creo que la parte del telón no salió como se esperaría. Me parece que Melody debía haber salido detrás del telón justo cuando irrumpía la parte más enérgica del estribillo, lo que me da a pensar que tuvo problemas para quitarse el vestido negro. Y luego en la parte de los marcos marmoleados no le entendí. Sinceramente no tengo ni la más mínima idea de qué representaban exactamente. Aún así, a pesar de todo aquello, ella defendió su propuesta e hizo su actuación todo lo mejor que pudo. Y hasta el momento de revelar el resultado de las votaciones, llegué a pensar que al menos podría llegar a tener un modesto resultado. Pero no estábamos preparados para lo que se venía después. El jurado inicialmente la posicionó en la 21ª plaza, quedando por verse cuántos puntos le otorgaría el público, mas luego, cuando llegó el momento decisivo, recibiría apenas unos escasos puntos del televoto que la dejarían antepenúltima en la clasificación final. No se podía creer que en una propuesta tan trabajada durante todos esos meses terminaría siendo tan infravalorada por la audiencia, tomando en cuenta que había tenido un desempeño bastante bueno durante toda la temporada. Sin embargo, días después del Festival 1 hubo una gran controversia, principalmente por las acciones y comentarios de Melody tras su regreso a España desde Basilea. Primero, ella marchó sola sin la delegación, regresándose directamente a su ciudad de residencia, algo que al principio pareció extraño y bastante llamativo, pero luego se supo que fue un asunto previamente acordado tanto con su sello discográfico como con la televisora. Ella alegó que lo hizo para tomarse un breve descanso después de todo el frenetismo de los últimos meses para estar con su hijo que hacía mucho tiempo que no lo veía, que desde por cierto punto de vista es comprensible dado que apenas es un bebé, y que luego organizaría una rueda de prensa para contarlo todo. Dicha rueda de prensa tuvo lugar a finales de mayo pasado y una vez empezó a hablar explotó la bomba. Una lluvia de críticas contra la delegación, alegaciones de que no se le permitió tomar decisiones cruciales sobre la puesta en escena que se presentó en Basilea, de que la versión remasterizada del tema no le llegó a convencer del todo, cuando ella misma dijo que la cambiaría desde el primer día que ganó la preselección. Una falta de posicionamiento sociopolítico que la ha hecho ver como si estuviera en una burbuja alejada de la realidad que se está viviendo en el mundo ahora mismo, alegando que tenía prohibido hacerlo por contrato, cosa que desmintió la propia televisora para luego terminar en elogios a las caras visibles de la delegación que antes criticó. Si de antemano ya había desazón por el resultado que terminó obteniendo Melody en el festival, su postura durante la rueda de prensa terminó disgustando a la televisora y desconcertando a más de uno. Haciendo un resumen de todos los comentarios, la candidatura de España para este año me produce sentimientos encontrados y lo digo especialmente por varias razones. Desde un principio apoyaba su propuesta, siempre me pareció que fue de las más completas que se presentaron en el Benidorm Fest, con amplias posibilidades de destacar en Europa. La remasterización del tema y los cambios de la puesta en escena no me convencieron del todo, aunque las estadísticas en las plataformas musicales parecían estar a su favor. Melody trabajó incansablemente y defendió la propuesta con uñas y garras,
pero al final de cuentas lo que ha terminado pasando es un hecho que ahora mismo es innegable. La propuesta presentada desafortunadamente no funcionó. Y lo más triste fue lo que pasó con sus declaraciones en la rueda de prensa posterior. Puede tener su cuota de razón en muchas de las cosas que comentó, pero esa falta de autocrítica le ha restado muchísimo, retratándose con una imagen de persona arrogante y de mala perdedora, contradiciendo especialmente al mensaje que intentaba transmitir con su canción. Y la verdad es que me ha decepcionado bastante. De hecho, desde entonces no he vuelto a escuchar el tema, porque ahora mismo representa una contradicción de lo que es ella y de lo que dice ser. El resultado final le ha representado otro tropiezo para España, que vuelve a estar a las últimas plazas de la clasificación, reviviendo los fantasmas de aquellos años oscuros que parecían que ya no iban a volver. En efecto, es la posición más baja que alcanza con una candidatura desde que se organiza el Benidorm Fest, dando la impresión de que el efecto Chanel logrado hace 3 años fue tan solo un espejismo. Puede que esto sea una señal de que hay que darle una vuelta al criterio de selección de canciones, mas el tiempo dirá si se aprende de lo ocurrido en esta ocasión y se dé ese punto de inflexión de cara a mejorar la preselección. Pocos días después de su paso por el festival, Melody lanzaría un nuevo sencillo, a la vez que ha continuado con su gira promocional por España y por el extranjero, que se extiende hasta finales de año, donde es previsible que luego se tome un descanso prolongado para dedicarse a la crianza de su hijo hasta que se sienta en condiciones tanto personales como profesionales de volver a los escenarios y seguir creando nueva música. Esta ha sido la propuesta española de este año para el festival. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Era de tus favoritas para este año o por el contrario no llegó a llamarte la atención? Anímate y déjame saber aquí abajo en los comentarios. Estoy seguro de que el debate estará candente e interesante. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Ha sido de tu agrado este vídeo? Entonces aprovecha algunos momentos para darle me gusta, ayudándome con tu apoyo para que este contenido siga llegando a mucha más gente. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones dándole a la campanilla y sígueme por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.